Muy buenas tardes a todas y a todos. Cambio de vida. ¿Es fácil la transición entre ciudad y campo? Eso es el título de nuestro conversatorio de hoy. Vivir sin los ruidos y el smog de la ciudad y autoabastecerse con alimentos sembrados. Con este ideal sueñan muchos habitantes de las grandes ciudades, no solamente en América Latina. Están cansados del transporte público saturado, las presiones en las universidades y en los trabajos y el malestar general de vivir en un desierto de cemento. Entonces salen al campo, muchas veces con una mano por adelante y otra por atrás, en búsqueda de una vida mejor. ¿Pero realmente encuentran lo que buscan? ¿Es más fácil la vida en el campo que la vida en la ciudad? ¿O simplemente es una utopía soñado por unos jóvenes idealistas que subestiman lo que les espera? Sobre estas preguntas vamos a hablar hoy con María Florencia Vidal, que se crió entre Bariloche y Buenos Aires. Bariloche queda en el sur de Argentina, en la Patagonia, con unos 100.000 habitantes, y bueno, Buenos Aires la capital con unos 14 millones de habitantes, o sea, en una zona bien urbana. Sin embargo, hoy en día vive en la periferia de El Bolsón, es un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros al sur de Bariloche, en plena Patagonia. Flor, eh, primero bienvenido a la charla y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por convocarme. Durante la investigación me di cuenta que El Bolsón ya no es tan chiquito, o sea, ya son unos 20.000 habitantes en El Bolsón. ¿Nos puedes contar un poco acerca del pueblo en sí, cómo ha crecido y quizás también un poco de la historia? Porque es un lugar emblemático donde citadinos han ido para radicarse, ¿cierto? ¿Qué tal El Sí, Bolsón? sí, yo tengo 5 años viviendo acá en la comarca, así que el crecimiento en estos 5 años que he visto también es grande, así como en Bariloche también. Se ve eso, que muchas personas están queriendo transitar una vida un poquito más rural, entonces hay de las dos cosas. Es un pueblo que tiene casi todo lo que una ciudad puede brindar, y también tiene su ruralidad, entonces podés estar en un intermedio, de alguna forma. En un Hay mucha intermedio. producción de frutas. Sí, Producción de verdura y de y de fruta frutas. fina también, hay, bueno, producción de cerveza artesanal, hay varios rubros donde uno puede incursionar. Bien, ya vamos a hablar con un poco más detalle acerca de qué es el Bolsón y de lo que vos venís haciendo. Flor, algunas palabras acerca de su vida para que los oyentes también sepan un poco quién sos vos. Has viajado por América Latina como artesana y en trabajos comunitarios. Dijiste que viviste con muy poco dinero y has encontrado como la libertad en ese viaje. De ahí, Flor, después de unos 6 7 años, si me acuerdo bien, ya nos vas a aclarar, volvió a Argentina y se radicó, decidió de ir al Bolsón, de salir de la ciudad y ir a un lugar más tranquilo donde también su niña, que hoy en día tiene 7 años, puede crecer. Entonces, experimentó en carne propia lo que significa esa transición entre ciudad, entre una vida urbana, muchas veces cómoda, hacia una vida en el campo y trabajando la tierra para poder autoabastecerse. Hoy en día, Flor es parte de una cooperativa de producción hortícola agroecológica que abastece unas 300 familias en toda la zona y es curiosa en todo lo que tiene que ver con la autogestión y el servicio a la comunidad. Quizás primero, Flor, cuéntanos qué hiciste hoy. Hoy fue un día lluvioso, como me dijiste. ¿Qué trabajo hiciste? ¿Fuiste a la chacra? Sí, hoy con el diluvio, porque realmente llovió muchísimo,
Primero amanecí con un par de goteras nuevas en mi casa que no sabía, que desconocía, así que eso tuve que secar pisos. Y luego de eso fui a buscar unas manzanas a la chacra que tenemos al lado para llevar a nuestra chacra, que hoy hacemos un envío a Bariloche de verduras, que en este momento es cada 15 días. Así que bueno, fue un día agitado para todo el grupo porque se cosechó bajo la lluvia, frío, agua, barro, fue una jornadita intensa, pero bueno, se logró, somos un equipo grande y se logró el objetivo del día. Bien, y ahora en tu casita, guardadito, descansando. Sí, y sigue lloviendo. Hace un Bien, ratito se despejó el cerro y está todo nevadito, así que el agua venía con nieve. claro, ya estamos en el invierno argentino. En la charla de hoy va a ser un poco distinto a las charlas que hemos tenido en las últimas semanas, va a ser más de forma de entrevista. Vamos a hablar una media hora con la Flor directamente y ahí vamos a abrir la ronda para las personas que quieren preguntar directamente a la Flor acerca de su vida, acerca de su transición también, de la cual vamos a hablar ahora. Flor, quizás primero cuéntanos un poquito de ese viaje que vos has hecho. Me dijiste la semana pasada cuando hablamos la primera vez que en ese viaje te hizo como un clic, de decir, me quiero radicar, quiero enraizar, creo que dijiste. Cuéntanos quizás un poco de ese proceso que has tenido y ese viaje. Has viajado unos 6, 7 años y fuiste hasta Venezuela, ¿cierto? Sí, así es. Por ahí contarte un poquito previo a salir de viaje, intenté estudiar en una universidad y al mismo tiempo trabajaba, así que esa vida ajetreada dentro de la ciudad alrededor de 8 meses como que me colapsó. También accedí a una tarjeta de crédito por medio de mi trabajo y me encontré inmersa en un sistema que me era vacío. Entonces, la verdad que por suerte fueron solo 8 meses, y encontré una amiga, me encontré de nuevo con una amiga que ya había empezado a viajar, así que ella me enseñó un poco los recursos para poder salir de viaje y me preparé unos 2 meses, ahorré un poquito de dinero y me fui para Brasil y ahí arrancó mi viaje. Eh, y estuve en Brasil, en Bolivia, volví para Argentina, viajé en Argentina, después, bueno, fui para Venezuela, y siempre venía para el Bolsón, un poco, bueno, para visitar a mi familia en Bariloche, y en el verano para trabajar con la artesanía. Y siempre me gustó mucho, me parecía como un lugar que reunía un montón de cosas que yo estaba buscando, ¿no? Como, bueno, un clima muy amoroso en el verano, cálido, más cálido que en Bariloche, menos meses de frío. Eh, siempre me llamaba mucho la atención que en cada casa había un mini invernadero, entonces eso me daba la pauta de que todo el mundo producía, aunque sea un poquito en su casa, y eso me atraía muchísimo. Y además de los recursos naturales que sin uno hacer mucho, la tierra da, ¿no? Como que hay muchas nueces, hay mucha manzana, es como muy abundante en el otoño, y uno solamente se tiene que ocupar de hacer conservas o deshidratar el alimento, porque bueno, es bastante, y después podés alimentarte de eso todo el invierno hasta que en la primavera se vuelve a producir. Sin embargo, o sea, ibas y venías, pero no te quedaste, volviste a salir, a viajar. ¿Por qué no te quedaste antes? O Sí. sea, ¿por qué te fuiste de vuelta? Y como alma libre quería seguir recorriendo y conociendo, y sabía que en el momento que quedara embarazada y decidiera tener una hija o un hijo, que era este el lugar como para llevarlo a cabo. Y de lo que he viajado, no había visto, no he visto, tampoco es que recorrí todo, pero no he encontrado un lugar tan hermoso como Bolsón. Una Como cuestión Bols, así como de empatía, sí, una empatía. con empatía. ¿Y en qué momento decidiste?
de volver a Argentina, ¿había un momento clave o simplemente algo que se dio en el largo de los meses y años de viaje? ¿O hubo un momento clave que dijiste, ahora sí, ahora quiero enraizar, o cuando quedaste embarazada? Claro, previo a quedar embarazada, que fue en la primera, lo más importante como para volver a Argentina, estar acompañada un poco de la familia, con el papá de mi nena ya estábamos pensando en tener un pato en casa, respetado, entonces sentíamos un poco que el apoyo de la familia era importante también en ese momento, pero los últimos años de trabajar con la artesanía, empecé a sentir un vacío también con lo que hacía, porque lo que yo vendía, que eran, bueno, aros, pulseras, como que eran todas cuestiones para embellecer el cuerpo, y como que, bueno, a las personas, el trabajo era, o sea, yo, el último lugar a donde estaba, que era en Venezuela, si bien, bueno, como suceden cosas muy lindas en Venezuela, pero también había un consumismo muy fuerte, como que la gente consumía un montón, entonces como, bueno, yo me encontré inmersa en eso también, como que vendía, pero al mismo tiempo gastaba, entonces como que no... Y me parecía también que esto experimenté en Bolivia y en Brasil, que me sentía privilegiada de estar pudiendo viajar, pero me estaba faltando llevar un mensaje, ¿no? Como que yo me estaba autogestionando mi viaje, pero me faltaba como me parecía que era una herramienta, yo misma, una herramienta al estar conociendo diferentes pueblos, y podía llevar un mensaje. Y una de las cosas que observé en los diferentes lugares que transité era que el consumo del plástico en todos lados, por ejemplo, era desmesurado, y la contaminación ambiental sucedía en las escuelas, ¿no? Como que los niños no tenían conciencia de lo que el lugar hermoso donde estaban, y todo estaba lleno de bolsas, de que los chupetines que tiraban, como que, bueno, empezamos a hacer algunos talleres con las personas que viajaba, y hacíamos intercambio, por ahí dormíamos en la escuela y hacíamos un taller al día siguiente de lo que tenía que ver la conciencia con el cuidado del ambiente. Así que bueno, un poquito experimenté esto de llevar un mensaje, pero bueno, al mismo tiempo, como era autogestionado, muchas veces me tocaba, bueno, seguir con mi venta de mi artesanía para poder seguir viajando. Bien, y de ahí quedaste embarazada y dijiste vuelvo a Argentina en 2013 fue, 2012, 2013, ¿cierto? En 2013. 2013. Ahí, 2013. pero no es que vuelves a El Bolsón y decís, eso es mi casa y todo bien, acá me voy a radicar, porque todavía no tuviste casa, ¿o sí? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿volver a la casa de los padres o cómo fue la vuelta de tu viaje antes de poder radicarte en El Bolsón? Bien, se está cortando un poquito la conexión, espero que me estén escuchando bien. Sí. Sí. Con respecto a lo que me preguntaste, volvimos a Buenos Aires, donde el papá de mi hija y yo tenemos familia, y en ese momento, bueno, me ocupé un poquito de la salud de mi abuela, así que estuve cuidando su casa, y ahí es donde nació mi hija. Tuvimos la intención de venir para Bolsón, pero no llegamos. Aparte, mi hija nació el 10 de junio, o sea, ayer fue su cumpleaños de 7. Ah, felicitaciones. y gracias. Y bueno, era como un poquito hostil venirnos así con una mano adelante y una atrás en invierno al Bolsón, así que decidimos esperar al verano, que bueno, ya mi nena iba a tener 6 meses, así que así fue. En verano nos vinimos para el Bolsón, y tuvimos la suerte, estuvimos investigando un poquito sobre permacultura y agroecología, y vimos unos videos previo a venir a Bolsón, y en uno de esos videos había una casa que era muy linda, que se había construido entre una cantidad de familias, así que tuvimos la suerte de poder cuidar esa casa. Cuando llegamos a Bolsón estuvimos alrededor de 4 años cuidando ese espacio, es una casa de adobe muy grande, donde funciona una escuela, así que en ese sentido estuvimos bastante bendecidos. Igual vos no tenés antecedentes del campo, al menos tus padres trabajaron o trabajan en turismo,
¿Cómo fue ese nexo con el campo? ¿Es algo que va más allá o de tus abuelos, como tu abuela que trabajaba en el campo en su momento? ¿Había una noción antes, digamos, no sé, en tu infancia donde sentías que ahí te querés, querés volver a algo no solamente romántico, sino algo real, o sea, trabajando la tierra? Hola, ¿qué tal? Llegó la hija y se fue. Sí, bueno, mi abuela, de parte de mi papá, vivía en el campo y se fue a la ciudad, y mi papá siempre tuvo deseos de tener una vida en el campo, pero nunca la pudo desarrollar porque también encontró, bueno, su trabajo lo llevó a vivir un poco del turismo. Entonces recién esta generación que soy yo, pude como enraizarme en el campo y estar llevando adelante de a poco, lo que significa estar en esta transición, porque en realidad es una transición de varios años. Mm, Sigo en Cuéntanos, transición. sí, cuéntanos Bien, esa transición. y sí, un poco la influencia también que cuando en los diferentes lugares donde viajé, también recorrí varios lugares donde producían su propio alimento, y siempre bueno, me llamó la atención. No pude como dedicarme a eso mientras viajaba, pero sí puse manos en la tierra de vez en cuando en algunos lugares, y encontraba que en la simpleza del campo estaba la magia, porque la gente es súper saludable, feliz, que eso es muy importante, y necesitando pocas cosas, ¿no? Como que sentía que eso que yo no había tenido en mi infancia era algo que quería experimentar y darle la posibilidad a mi hija también, porque yo creo que es algo muy importante hacer mi alimento. Entonces, bueno, es lo que trato de enseñarle a mi hija con mis acciones, ¿no? Ujú, ujú. Pero tan fácil no era, ¿no? O sea, ahora nos diste el lado lindo de la transición y de Y saber devolver a la tierra y algún sueño, pero eso de llegar con una mano adelante, una atrás, haber vivido en ciudades y de repente estás en una zona semi-rural o campo, eh, ¿cómo fue eso a nivel físico? A nivel de cuerpo, porque vos empezaste a trabajar la tierra primero por tu cuenta y después dentro de una cooperativa. sí, cuando llegué a Bolsón seguía con la artesanía, que era lo que trabajábamos con el papá de mi hija, y al mismo tiempo empecé a trabajar un pedacito de tierra que tenía enfrente de la casa, y sembré así sin saber nada, ni investigar mucho, pero se me brotaba un ajo y lo ponía en la tierra, como que experimenté así sin saber mucho, y bueno, no me dio nada, en realidad todo chiquito, se me iba en flor. eh, Como que me di cuenta que había un estudio previo a... Ya creo que se fue una vez más Florencia, ¿nos escuchas? Ha habido mucha lluvia hoy en el Bolsón, entonces probablemente se cortó la conexión. Hasta aquí hemos llegado con la entrevista con Flor el jueves pasado. Se cortó y se cortó tanto que no había forma de restablecer la conexión. Cosa que ahora sí tenemos conexión. Vamos con la segunda parte con Flor, porque en el Bolsón ya no llueve. ¿Cómo está el Bolsón, Flor, hoy domingo a la tarde? Hola, buenas tardes. Bien, hoy fue un día de sol hermoso, están los cerros súper nevados, súper blancos, así que fue un día muy ameno, muy lindo. Chévere, eso del internet es algo que vos me imagino te acostumbraste, porque no siempre hay internet en el Bolsón, ¿cierto? En particular ese día fue, como llovía tanto, también, bueno, toda la gente estaba dentro de su casa, y que creo, y varias personas lo comentan, que en esta situación donde estamos en aislamiento todavía, mucha gente está usando los datos de internet y entonces colapsa eso. Entonces es un poco más en este contexto, que en general cuando llueve mucho puede que se caiga algún cable de luz y por eso falla la electricidad, pero en 2 horas se arregla en general, como que es algo
que pasa así, pero en este contexto creo que es un poco más el uso de tanta cantidad de gente. Tanta cantidad de gente. Sin embargo, estando en el campo y no tener internet es uno de los grandes cambios que vos estás viviendo actualmente, ¿no? En la ciudad nunca fue una cuestión o pocas veces. ¿Eso te cambia un poco el día a día o simplemente no usas mucho el internet tampoco? No, lo uso mucho para trabajar, es uno de mis recursos, el internet, pues estamos comunicados constantemente. Lo que sí experimenté ese día fue como una ansiedad horrible y también como decir que no poder seguir con esta entrevista que venía siendo tan linda y bueno, y me di cuenta que eso, que también a veces las redes o la comunicación que nos genera esa ansiedad, ¿no? De querer estar conectados todo el tiempo. Entonces, como esa noche fue bastante brava porque me sentí muy mal, pero después al día siguiente reflexioné un poco de esto, ¿no? Como es otro tiempo, no es tan, y no es tan problemático. Pero es algo recurrente entonces, lo de la ansiedad, de la Y, comunicación. y, y pasa, yo sentí como, lo vi en mí y dije, wow, esto me estaba generando una ansiedad porque quería lograr lo que estábamos haciendo, pero bueno, es algo que se nos escapa al control, no lo podía controlar. Así que bueno, hay que bajar un poco la ansiedad y la tensión y bueno, esperar un poquito más. Retomamos la pregunta que vos estuviste respondiendo el jueves en la entrevista respecto a esa transición y de que con tu pareja en ese entonces han sembrado en su tierra y no dio resultado, ¿cierto? ¿Ustedes también se fueron al campo con cierta ingenuidad? Con respecto a sembrar, por ejemplo, o con En, eso. en general, en general. Y aunque, por ejemplo, antes cuando vivíamos en la ciudad habíamos tenido una experiencia de sembrar en una terraza, aunque sea perejil, algunas hojas verdes que se podían tener en una terraza, así que como que habíamos experimentado esto de sembrar un poco. Ingenuidad, yo diría como, sí, por ahí en el sentido de los tiempos que lleva el campo, porque uno está acostumbrado a que todo es un poco más rápido en la ciudad, y en el campo todo amerita un poquito más de tiempo y de preparación también. eh, pero bueno, igual, o sea, como sabiendo que íbamos a aprender un montón, así que esa ingenuidad iba de la mano de la voluntad de aprender también. O sea, ese fenómeno del desaceleramiento, ¿no? O sea, Claro. desacelerar el día a día. ¿Cómo lidiaste en los primeros años con ese cambio? Viniendo de una ciudad, de ciudades grandes, sobre todo Buenos Aires, con un ritmo alto, y de ahí de repente tener poco internet, tener los ritmos del campo, el ritmo de los cultivos que toman tiempo. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Bien, y los primeros años fueron un poco duros también porque no conocíamos a mucha gente, entonces el invierno acá es un poquito hostil en el sentido de que llueve bastante, entonces estás mucho tiempo dentro de la casa y los primeros años también fue como por lo menos lo que experimenté yo es que te invita a esa introspección el invierno, tanto tiempo de invierno y de lluvia, y entonces es como un trabajo interno donde entras sí o sí, no hay como mucha forma de escaparte. Y bueno, fue un poco doloroso porque hay muchas cosas que por lo menos yo me encontré que no había trabajado de mi interior, digamos, y de mi historia, y me tomé esos 2 años primeros 2 años bueno, de meterme para adentro, de investigar como algunas terapias alternativas como para entender un poco mi historia. Fue bastante ameno en ese sentido porque hay mucha gente que está en ese mismo camino, como por ejemplo lo que es decodificación, desprogramación, como un par de terapias que son alternativas y que ayudan mucho a entender la historia personal de cada uno y hacerse cargo y bueno, caminar algún camino nuevo. ¿Desprogramación a qué te refieres?
están estas terapias que son como de revisar lo que es el árbol genealógico y diferentes traumas que han pasado genealógicamente, que uno termina arrastrando. Entonces, si uno puede observar lo que pasó con mi abuelo o con mi bisabuelo, y por ahí yo lo sigo arrastrando, hasta que uno no lo observa, se sigue pasando de generación en generación. Eh, Así que bueno, igual no sé mucho, pero eso es más o menos lo que te puedo contar. ¿Y dirías que ese momento en el campo o ese momento en el invierno, que ese momento de introspección, no has tenido en la ciudad? ¿O lo has tenido mucho menos o mucha más distracción, me imagino también? Sí, en la ciudad hay mucha distracción, vos salís a la calle y todo te distraen las publicidades, el ritmo de la ciudad, creo que hay mucha distracción en la ciudad, sí. No me había permitido eso, o no había entrado en eso, porque es otro ritmo, donde nunca para. Acá, de alguna forma, en el invierno baja bastante la actividad, entonces estamos más o menos todos un poco en la misma, como buscando estar cómodos en la casa, calentitos, que no falte la comida, y en este trabajo también. Ujú. Ahora, vos hiciste ese proceso o quizás sigues en ese proceso. ¿Te has ido al campo con tu pareja en ese entonces, el padre de tu hija? Em, y él también pasa por esos procesos. ¿Cómo resultó la relación en ese entonces? Esa adaptación personal, primero vos por tu cuenta, tu pareja por su cuenta y después como familia también, ¿no? Que ustedes se mudaron siendo una familia joven. ¿Cómo resultó ese proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades quizás también? Teniendo en cuenta que son procesos no tan fáciles y profundos como tú acabas de decir. Bien, nos separamos al año. ¿Ya? Sí, eso es realmente lo que nos pasó, y que bueno, que también fue una oportunidad para bueno, cada uno crecer y fortalecer lo que cada uno también quiere hacer, y bueno, tratando de sostener a la persona que trajimos al mundo de la mejor manera, ¿no? Y juntos no era, así que bien. Cacho, o sea, un momento de muchos cambios entonces, o sea, cambio al campo, cambio tener familia, después separación. ¿Qué es lo que te sostenía en ese momento? Porque como son cambios a la vez, a uno por ahí le aparece todo como un hueco y no ve el fin de la oscuridad del túnel. ¿Había quizás, no sé, un método que vos empezaste a descubrir que te anclaba en ese proceso? Sí, creo que fue un poco el apoyo de la familia y de amigos, de poder estar hablando de la situación y sentir el respaldo de las personas que estaban lejos, pero por lo menos por teléfono o por mail estábamos conectados y había un apoyo ahí, un acompañamiento. Y sobre todo cuando estás criando un niño, es como lo que te sostiene también, porque todos los días es algo nuevo, todos los días demanda cocinar, estar de buen humor, y eso es un poco el motor, creo, de salir adelante. Dijiste el jueves que para ti es muy importante que los niños o tu niña, que hoy en día tiene 7 años, que puede estar en contacto con el campo y que come bien. ¿Eso para que se nutre bien o también para que comprende de dónde vienen los alimentos? ¿Y por qué para vos es tan importante ese punto? El tema de la nutrición es uno de los más importantes, porque lo que hay una diferencia muy abismal de cuando vos sacás una zanahoria de la tierra y la lavás y te la comés, el sabor, la cantidad de nutrientes que tiene esa zanahoria en el momento en que la sacaste de la tierra es mucho mayor a una zanahoria que tardó 2 semanas en llegar a la verdulería y una semana más hasta la que la compraste vos, ya como que cambió un montón lo que es nutritivo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también
el ritmo que el campo precisa, que es constante, que es estar todo el tiempo encima, digamos, ¿no? Entonces es un tiempo que yo estoy aprendiendo y al mismo tiempo también mi niña. Me Vamos parece a... importante como a nivel civil, ¿viste? Hoy con toda esta situación, no sé si puedo ya pasar al contexto de esto del Claro. COVID, porque muchas personas se han, o sea, que tenían pendientes, siempre como la lista de pendientes en el último, aunque sea poner una maceta en el balcón con perejil, y hoy lo están haciendo porque está el tiempo, y porque ven también la importancia. Entonces parece que a nivel civil dentro de la escuela todos deberíamos tener un poquito de introducción en lo que es sembrar nuestro propio alimento. Quizás para los oyentes o los que nos están siguiendo, para explicar, el Bolsón es un lugar emblemático de la producción orgánico en la Patagonia de Argentina, y hay varios emprendimientos justamente para la producción de alimentos. Y uno de esos es la cooperativa Rizoma, también, donde vos, Flor, estás trabajando. Podemos ver quizás algunas fotos para que nos cuentas un poco así a través de imágenes. Vivi, no sé si nos puedes ayudar con las fotos. Ahí vamos. Perfecto. Quizás toma vos la palabra y vaya diciendo que cambia la imagen. Ahí estamos viendo unos trigos Sí, y amapolas. y amapolas. ¿Qué hacen con la Sí. amapola? No, la amapola sale silvestre, estaba ahí, digamos, de incógnito en una siembra de trigo, que no sé si es trigo o centeno, la verdad, no sabría decirte cuál de Ah, los dos, sí. pero trigo nosotros sembramos porque hacemos nuestra propia harina, así que es uno de los productos también que hacemos. Quizás Rizoma, ¿puedes explicar brevemente qué hacen? Ustedes producen no sé cuántas toneladas al año y abastecen 300 familias con su alimento de producción orgánica en Bariloche y en el Bolsón, ¿correcto? Correcto, sí. Somos dos chacras trabajando en conjunto, una es chacra rizoma y cultivo ecológico es otra. Son 6 años ya de que se inicia este proyecto y se produce hortalizas de estación agroecológicas, son alrededor de 60 variedades diferentes de verdura y, y sí, aproximadamente 300 familias se abastecen de nuestras verduras y nosotros mismos también, que somos 14 personas trabajando, más voluntarios. Más voluntarios. Por ahí, Vivi, puedes avanzar para mostrarnos algunas de las imágenes. Eso es un repollo, corazón de buey, Bien, vamos pasando. col y nabo o kohlrabi, que es una variedad que nosotros producimos acá, pero es de origen alemán, que es una mezcla entre coles y nabos, y es muy rico, es como una fruta, pero es una verdura. Bien. Esos son alcauciles también, que este año la verdad es que fue uno de los mejores años para el alcaucil, nos dio un montón. Eso es una lechuga colorada, romana, riquísima, medio amarguita. Y eso es uno de nuestros invernaderos, de los cuales tenemos dos, que son en donde hacemos los tomates, los pimientos, las berenjenas, el pepino, pepinillo, albahaca, cultivos que necesitan más calor y por eso, si no fuera con invernaderos, por ahí no dan la producción que nos dan. Bien, ¿cómo es el sistema de riego acá? ¿Tienen un sistema de riego? Veo ahí unas mangueras en el aire, ¿o tienen sistema por abajo, Es por abajo, sí, es por goteo, son cintas por de goteo? goteo. Bien, Ujú. Este año se puso un poco de aspersión en un macrotúnel con berenjenas, una aspersión por arriba,
porque, bueno, lo necesitaba ese cultivo en particular. Ahí tenemos Bien. el brócoli, riquísimo. Bueno, Y y estos eso, son varios de los cultivos. Sí. eso es la chacra como tal. ¿Cuántas hectáreas son? Y nosotros alquilamos tierra dentro de una chacra y estamos produciendo alrededor de 3 hectáreas y media. Ujú. Y tienen producción todo el año. ¿Qué hacen en el invierno? ¿Cultivan los cultivos que no aguantan el frío? Porque también por momentos nieve. Hay nieve en el Bolsón. ¿Lo tienen en el invernadero? Hay algunos cultivos que ahora ya están en el invernadero creciendo, como la selga y espinaca, eh, y hay pak choi también, que es una variedad oriental, que es como si fuera una selga, pero queda mucho cultivo en la tierra que aguanta el invierno, afuera, digamos, del invernadero, que es puerro, algo de papa, remolacha, zanahoria, hay espinaca afuera también, cale, hay algunas variedades que aguantan afuera y otras que sí, para tener más variedad, seguimos sembrando en el invernadero, pero crece todo más lento. ¿A qué altura está Bolsón sobre el nivel del mar? ¿500 metros? Yo no sé Te si maté. 200, che, me parece que estamos bajo, 200 me parece, Ah, tendría que ver. incluso. Sí. Bien, bien. Seguimos con las fotos. Ah, bueno, esa foto hermosa es en el camino entre Bariloche y Bolsón, que bueno, siempre está acompañado de un lago hermoso. Hmm. Mm. Las Bueno, acá herramientas. diferentes herramientas, sí. Esa bicicleta es una bicicleta de siembra, para sembrar. Chévere. ¿Ustedes tienen maquinaria o va todo a mano? Dentro de la chacra tenemos, bueno, el acceso a un tractor con implementos y sistema de riego, pero también tenemos 2 motocultivadores, por lo pronto, así que sí. Pero después esas herramientas que se ven manuales, que son la azada, las azadas de mano, palas, pillos. Bueno, esos son bolsones, es un poco lo que fomentamos, es como la preventa de bolsones ya armados con las variedades que tenemos de estación, que nos da la posibilidad de planificar mejor las próximas temporadas, porque más o menos calculamos lo que vamos vendiendo y es en base a eso lo que se proyecta la próxima temporada. Bolsón de bolsón. Sí. Bien, y ahí hay un poco de acelga, espinaca, cale, pak choi, nabo, lechuguitas, todo fresquito. Bueno, esa es una variedad de coliflor que se llama graffiti, que tiene ese color violeta, riquísimo, además de riquísimo, es muy lindo verlo. Aparte se De- da ahora, tuvimos una tandita ahora entrando al otoño y claro, como todos los árboles se ponen amarillos, todo empieza como a decaer y de repente te encontrás con ese violeta entre las melgas, divino. ¿De dónde tienen sus semillas? ¿Tienen una producción propia de semillas o la compran de productores locales? La mayoría las compramos de afuera incluso. En Argentina no hay una producción orgánica de la magnitud del que nosotros sembramos, y es uno de los objetivos del proyecto igual hacer nuestras propias semillas, solo que para hacer esta cantidad de semillas que nosotros necesitamos, también se necesita maquinaria, se necesita como más estudio, porque bueno, es bastante detallista la producción de semillas. Hay años que se puede hacer una cantidad de algunas cosas. Tenemos varias semillas que vamos reproduciendo como el ajo, perejil, arvejas, hay varias que hacemos, pero bueno, en general compramos. Y las semillas que compran son orgánicas, o sea, es Sí. importante que sean orgánicas para ustedes. Ujú. Sí, Bien. sí. Bueno, ahí son plantines, bandejas de plantines.
Contamos dentro de la chacra con un invernadero caliente, de cama caliente, que se calefacciona con gas. Así que ahí podemos adelantar varios de los procesos por la cantidad de calor en el año. Hay, por ejemplo, variedades como el tomate o los primeros brócolis que necesitamos adelantar un poco y para que lleguen a dar los frutos a tiempo, ¿no? Entonces es una buena herramienta que podemos usar en la chacra. ¿Qué es una cama caliente? ¿Nos puedes explicar? Y va una tubería dentro de un bancal, se hace se calefacciona con una tubería que hay debajo del bancal, digamos. Si no me equivoco, es con agua. O sea, se calienta el agua y pasa el agua por el bancal. Espero que nadie de mi equipo esté mirando este video y me diga después. Dale, o sea, lo tomamos con pinza entonces. Está bien, está bien. Hay diferentes formas de hacerlo igual. Bancales calientes, hay unos que se hacen con abono de animales, pero este en particular está conectado a un termotanque de agua caliente. Claro, sí, es con agua, porque es un termotanque lo que está conectado. Con rabanitos, pintones. Las remolachas. Ujú. Eso es en la feria, acá en Bolsón, donde vendemos la Verdu. Un día bastante colorido, de variedades, esto es en la primavera. Ahí se ven unas acelgas de colores con las pencas de colores, es una acelga arcoíris que es es una acelga de montaña, que es resistente al frío. También, bueno, se da de varios colores, amarillo, rojo, rosa, hermosa. El Ahí tienen espárrago. espárrago también, plantan ahí. Sí. Bien. Sí, es un cultivo que hay que tenerle paciencia porque tarda varios años en dar espárragos. Eso es un acusai, es un colchino, es como un repollo, pero no arrepolla tanto, sino que es de hoja, riquísimo. Se puede hacer también un probiótico que se llama kimchi, que es muy bueno. Bueno, y como tanto como es una heladera recién llena después de una feria. ¿Qué es tu heladera? ¿Es tu No, esto refri? es de un cliente que nos De mandó así acuerdo. súper contento. ¡Ay, llegaron las Verdu! El acusai y el kale, hay varias variedades que estamos introduciendo año a año. El kale, por lo pronto, fueron, creo que los primeros 3 años de pérdida total porque nadie lo conocía, y hoy es vanguardia, digamos, en las recetas en general saludables, así que eso, como el acusai también poca gente lo conoce, o poca gente sabe hacer el kimchi, como que son cultivos que estamos como insertando dentro de la canasta porque son muy beneficiosos a nivel nutrientes, ¿no? No tan conocidos, pero muy beneficiosos. Bien. Ahí hay un coliflor escondido, queriendo salir. Sí. Bien, creo que ya está con las fotos. Sí, estamos completos con las fotos. Bien. ¿Cómo vos empezaste a trabajar la tierra hace 5 años así de forma intenso? ¿Cómo fue ese proceso de meter el cuerpo? Bien, y en un principio, el primer año, quise hacer de todo, lo hice, de hecho hice de todo. Eh, Específicamente igual yo entré en el proyecto en el área de ventas, en la feria, pero bueno, ese primer año probé todo, el de la siembra, el trasplante, la cosecha, muy entusiasmada. Y bueno, después el cuerpo me pasó factura porque cuando es la época donde el auge de la verdura, que es lo que sería el verano acá, enero, febrero, las ventas demandan muchísimo esfuerzo y levantar cajones pesados, mover y armar y desarmar, como que bueno, ahí me empecé a dar cuenta que la venta
requiere un montón de esfuerzo y el campo otro montón, entonces como que tenía que equilibrar un poco porque no se puede con todo, digamos. Por lo menos en las magnitudes que trabajamos nosotros. ¿Lo subestimaste un poco, ese trabajo en el campo? Y sí, en un principio pensé que era bueno, solo ir poner el cuerpo y ya, y me di cuenta que, bueno, tenía que tener un mínimo de entrenamiento, pero que básicamente puede ser simplemente hacer yoga, ¿no? Como devolverle un poco al cuerpo esa elasticidad que, que le demanda el estar todo el tiempo agachado o haciendo fuerza, y como que sí requiere de, por lo menos para una persona como yo, que empecé a los 30 años, y que bueno, una persona que digamos que nace en el campo, imagino que es un ejercicio que ya es algo como que lo tiene incorporado y tiene otros recursos como para reciclar el cuerpo, pero ya arrancar a los 30 años como que tuvo su costo. Tuvo su costo, pero ahora has encontrado el ritmo, después de 5 años, de ir midiendo. Sí, ahora en este momento en particular estoy dedicada casi 100% a lo que es ventas O sea, y menos cuerpo transformación. entonces. No, mucho cuerpo, porque no solamente cuerpo, sino mente, porque también es, bueno, estar coordinando las ventas, las ferias, armando y desarmando, que eso implica levantar cajones pesados, moverlos para un lado para el otro. A nivel mental también estar como fresco todo el tiempo para poder explicar cada variedad a cada persona que llega y desconoce, entonces es como, por ahí digo 30 veces en el día lo mismo, pero con la misma frescura a cada persona, entonces eso demanda también ahí un ejercicio mental y físico. Claro, es a veces incluso más agotador, ¿no? De estar de buen humor si uno quizás no está en el día que le brota naturalmente ese buen humor, mientras en el campo por ahí uno puede disimular. Pone el cuerpo, claro, pero no tiene que sonreír todo el tiempo. Bueno, Claro. este, si vos miras atrás, 5 años es poco tiempo igual, pero ya es un recorrido. ¿Qué aprendizaje has llevado y cuáles serían tus recomendaciones para una persona que va desde la ciudad al campo y no solamente al campo, sino en búsqueda de una vida en relación con el campo? O sea, no solamente ir al campo y seguir trabajando en home office, sino estando en el lugar, metiendo el cuerpo y todo lo que implica. Aprendí varias cosas, aprendí sobre todo a cuidar un poco mi cuerpo, un poco porque mi cuerpo me lo pidió a gritos, y saber que, bueno, que es un proceso el aprender todo lo que tiene que ver con la tierra, y que lo más importante es estar sano, fuerte, predispuesto para todas las tareas que surjan, y que también es importante el conocimiento que uno trae al momento de venir al campo, porque siempre hay necesidades diferentes, que a veces hasta puede ser algo dentro de lo que tiene que ver con las comunicaciones y la tecnología, entonces como que cada herramienta que uno pueda adquirir, te nombraba esto de decir, bueno, como qué importancia es la adolescencia, donde uno puede adquirir un montón de conocimiento en cuanto a oficios y a diferentes cosas que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, pero es importante tenerlo. Para eso nos dieron este cofre tan, tan valioso para guardar conocimiento y llevarlo a la práctica cuando sea necesario. Así que eso, como también me fui un poco más para lo que es el área de ventas, siento que hay mucho conocimiento en el campo que todavía me falta adquirir, pero siempre estoy ahí preguntando, curioseando y bueno, informándome. Muy bien. Ya estamos en lo último. Antes de ir a las preguntas que las hemos recogido de la charla el jueves pasado, quería preguntarte respecto al COVID. Ya lo has rozado un poquito, que hay un cambio en la percepción de la gente respecto al alimento.
¿nos puedes contar en qué sentido se manifestó eso y cómo se lleva adelante el tema de la cuarentena en el Bolsón, donde también hay trabajo informal, por ejemplo, y donde la gente tiene que salir para sobrevivir también? ¿Cómo es la situación actual en el Bolsón y cómo cambió la percepción respecto a la comida? Y bien, en un principio lo que sucedió con nosotros es que al ser un alimento de el alimento algo de primera necesidad, nunca dejamos de circular y de poder salir de nuestras casas para trabajar. Entonces, como que al principio valoramos muchísimo esa libertad y como la responsabilidad que ello ameritaba, porque realmente se desconocía muy bien qué era lo que estaba pasando, entonces, bueno, nos cuidábamos de la mejor forma que podíamos, y mismo la gente también valoró un montón poder tener acceso al alimento. Hubo sí problemas interprovinciales que nosotros justo tenemos acá el paralelo 42 que divide Chubut de Río Negro, y hay mucha gente que trabaja del lado del Chubut y no tuvo que dejar o sea, ya no se podía pasar a Chubut porque, bueno, pusieron más estricto ahí el control del acceso a personas que no vivían en ese lugar, y es a cada 15 minutos, o sea, no es que hacemos 2 horas, sino que el límite con la otra provincia es acá nomás, o sea, dentro de la comarca del paralelo 42 hay población tanto de Chubut como de Río Negro. Y creo que por un lado lo más importante fue eso, ¿no? Como valorar el trabajo que nosotros estamos haciendo y la importancia, como que reafirmó muchísimo la importancia de lo que estamos haciendo. Y también ese, por decirlo de alguna forma, ese privilegio de poder seguir circulando, porque en un principio no se podía circular, nadie podía salir de la casa. También nos tocó que vino el intendente del pueblo, vino con el COVID de Europa, justo estaba de vacaciones, así que nos tocó, por ese lado, un poco duro, porque bueno, era el intendente. Y justo encima le tocó a él tener una cepa diferente y que tuvo 40 días, le dio positivos el COVID, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue una situación en ese momento un poco más tensa, donde se pusieron más estrictos los controles, también los pasos a Bariloche, los pasos a Chubut. Así que bueno, ahora no hay circulación del virus dentro de la comarca, pero así todo sigue el distanciamiento social y el aislamiento preventivo. Pero bueno, hay un montón de gente que sí, que ya, bueno, que los recursos se están agotando, que el frío está cada vez más crudo, y hay asistencia de parte del gobierno, pero bueno, también está, está haciendo algo muy nuevo, ¿no? Que estamos todos tratando de hacer los malabares posibles para llevarlo de la mejor manera. Nos quedamos con la primera pregunta desde la audiencia que nos pregunta desde YouTube, que tiene que ver con la salud también. Pregunta, creo que algunas personas no ven factible irse al campo por si hay un accidente, una enfermedad grave y cómo llegar a tiempo a un hospital. Creo que es un factor importante para mucha gente, o ese miedo, ese temor de no tener acceso a instalaciones relacionadas con la salud. ¿Cómo tú lo ves o cómo tú lo estás viviendo también como mujer o como madre? Bien, como en un principio tener en cuenta que uno se muda a un lugar rural y en contacto con un entorno más saludable, así que de por sí uno viene a trabajar un poco lo que es la salud preventiva. Aquí hay muchas plantas medicinales que nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades y a mantener el sistema inmunológico fuerte, así que es simplemente venir e informarse. Pero en cualquier situación así de emergencia está el hospital que cuenta con ambulancias, y tenemos el hospital de Bariloche y el de Esquel, que son como para cuestiones de más urgencia, y que si no es por ambulancia, también en casos muy extremos hay aviones.
avionetas que van, o sea, en situaciones de súper riesgo, es mucho más rápido porque tenemos una hora y media en coche o en ambulancia. Así que eso, como que acceso a urgencias, emergencias hay, digamos, estamos preparados. ¿Te cambió la percepción respecto a la salud estando en el campo? Sí, por un lado, como te decía, la cuestión con la alimentación es como donde uno puede reforzar su sistema inmunológico, pero también algo que a veces dejamos de lado, no le damos tanta importancia, que es emocionalmente cómo está uno y cómo atraviesa diferentes situaciones, que eso perjudica la salud a veces, o nos ayuda a restablecer la salud. eh, Eso, como los síntomas que uno desarrolle o manifieste siempre son el camino para resolver emociones o situaciones o algún virus, pero siempre de la mano de la emoción, digamos, ¿no? Bien, No solo lo físico, a eso me refiero. de acuerdo. Otra pregunta. ¿Crees que vivir en el campo es posible para todos o definitivamente hay gente que no pertenecen al campo y que no pueden ir así nomás al campo? Wow, no sé si podría yo definir eso. Lo que sí pienso es que todos nacimos en este planeta y somos parte de la composición orgánica que tiene la Tierra, así que simplemente es reconectarnos, que no es tan simple tampoco, pero creo que uno tiene que tener predisposición para cambiar el ritmo o para encontrarse con un nuevo ritmo, para escuchar a personas que tienen experiencia, como valorar también la experiencia de las personas adultas mayores que han vivido ya en el campo y nutrirse de cada experiencia. Lo que sí no se puede es venir con expectativas o con mentalidad de una ciudad al campo porque no es compatible, pero sí es una transición y depende de la voluntad de cada uno. No creo que que no haya personas que puedan venir al campo. Me parece que es no sé, eh, depende mucho de la voluntad de uno, qué es lo que quiere hacer uno y qué tan abierto está para el cambio, ¿no? Porque es un cambio. Última pregunta, una pregunta que abre un nuevo campo que nos podríamos seguir hablando. ¿Cómo es ir al campo siendo una madre soltera? Bien, y hay épocas donde puedo llevar a mi hija al campo y que me acompañe en mis labores, o en la feria también, pero hay momentos donde, bueno, la organización ahí con el papá o con amigas, amiguitas de ella, como, es como, a veces requiere más organización. eh, no es difícil, tampoco es fácil, y tiene que ver básicamente con la organización, más que nada. Eh, y por suerte tengo una hija muy amorosa que se adapta a todas las situaciones, así que también es contenta de estar Hay otros niños también en la chacra donde comparte y aprende un montón, así que por ese lado, siempre que me acompaña, ella también tiene su lugar de conexión con otros niños que viven ahí en el campo o que también van por el día, así que bueno, es posible, solo que requiere organización. Requiere organización y también una comunidad que contiene y el Bolsón tiene también un poco esa base, ¿no? Eso ayuda, me imagino. Sí, tal cual. Ujú. Sí, creo que eso es algo, es un camino también donde estoy queriendo transitar, que es que ya la crianza no sea solo en el hogar,
sino que sea algo más comunitario, y por eso también es que comparto con seres que están más o menos por el mismo camino y que están queriendo educar también de la misma forma y dar una educación extra a lo que es la escuela. Entonces, se hace bastante más sencillo cuando uno trabaja de a dos o trabaja en comunidad, donde te podés apoyar y respaldar en diferentes experiencias y formas, y hacer más diversa la crianza también. Muy bien. Con eso cerramos, diría. Bueno, sí, como viendo un poco todo lo que hablamos, como bueno, primero agradecerles a ustedes por el trabajo que están haciendo, que es súper importante. Me quedó, me quedó resonando esto de que fomenta el grupo de ustedes de tener acciones revolucionarias no violentas, y me parece que sembrar nuestro propio alimento es como una de las principales acciones no violentas a un cambio, porque si esperamos que de arriba cambien algo y nos quejamos del alimento que nos dan, llenos de agroquímicos, de monocultivos, como que no va a haber un cambio posible, y empieza por ahí por alimentarnos bien, estar sanos, estar fuertes, y confiar en que es posible también. Entonces como eso me quedó muy fuerte de lo que ustedes están trabajando, y decir también que, que nada es fácil y nada es difícil, depende mucho de cada uno, que la vida nos la regalan, es hermosa, tenemos la posibilidad de crear lo que nosotros querramos, y depende de cada uno, y de ir soltando un poco las comodidades que, que nos enseñaron que tenemos que ir corriendo atrás, y que bueno, que la vida es hermosa, que la disfrutemos, y que nos unamos a personas que estén buscando vivir mejor, y eso, que en la unión está la fuerza. Buenísimo. La vida está hermosa, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Flor, Qué bueno, por compartir este tiempo, gracias. ese espacio. Agradecido también, agradezco en nombre de Extinction Rebellion por el tiempo que te has tomado. Y nada, seguimos poniendo el cuerpo, sea en la ciudad, en lo urbano, en las huertas urbanas eh, y en el campo, sea con los que están saliendo ahora desde la ciudad al campo, como tú lo estás haciendo, que estás en plena transición, como con los propios campesinos que siempre han vivido en el campo y que han hecho ese trabajo fundamental para que el humano pueda vivir, ¿no? O sea, cultivar la comida. Entonces, Tal gracias cual. por ese tiempo, por esta entrevista. Y nada, me despido, nos despedimos. Gracias, Vivi, por la asistencia técnica, igual a Javier, y nos hablamos. Un abrazo.